todos a una nueva sesión de Code for Developers. En esta ocasión vamos a hablar sobre microlatch. Sabéis que tenéis el código disponible en GitHub y que podéis comentar todas las dudas que tengáis a través de la comunidad Eleven Paths. En la agenda de hoy vamos a hacer una pequeña introducción a microlatch. Vamos a hablar sobre hardware, en concreto sobre los microcontroladores, para entenderlo bien y cómo los están distribuyendo hoy en día para el Internet de las cosas. Vamos a hablar sobre el Node MCU, que es un firmware para este tipo de microcontroladores. Y por último vamos a aplicar microlatch y va a ser cuando veamos el código de microlatch. Bueno, para empezar, ¿con qué es microlatch? Pues bueno, básicamente microlatch es un pequeño hardware barato que está basado en el microcontrolador ESP8266, un firmware de código abierto que es Node MCU. Último es el plugin que han hecho, que se publicó en el blog de Hackplayers, y es este pequeño plugin basado en Lua para esta plataforma, porque Lua es el lenguaje que se utiliza en el firmware de Node MCU. ¿Qué se puede hacer con microlatch? Pues intentar latchear todo, es decir, tenemos un dispositivo conectado a Internet que tiene conexión con el mundo físico. Entonces, de esta manera, pues, cualquier cosa que queramos latchear a través de Internet, pues va a pasar a este pequeño dispositivo y se podrá comunicar con el mundo físico. De esta manera, pudiendo a lo mejor encender luces de la casa o subir las persianas en un modo de domótica, por ejemplo. Bueno, para empezar con esto, para entender esto, tenemos que entender acerca de los microcontroladores. Los microcontroladores, que se han hecho tan famosos a partir de Arduino, que ha sido la primera plataforma que ha sacado estos microcontroladores para poder hacer un uso sencillo de ellos. Entre los más conocidos tendríamos el Atmega 328P, que es el que emplea el Arduino Uno, el 2560, que es el que emplea el Arduino Mega, y luego tenemos otros como el 32U4, que es el que emplean otros Arduinos como es el Leonardo o el Micro, que son todavía más avanzados. Hasta ahora, Arduino no tenía una manera sencilla de conectarse a Internet por Wi-Fi, sino que lo que tenía era el escudo para meterle una conexión de Ethernet. Entonces, de esta manera sí que se podía conectar a Internet, pero no era tan portable como podríamos desearlo. Entonces, sí que se han adaptado hoy a las nuevas tecnologías, al nuevo Internet de las cosas, con dos microcontroladores que monta una placa, que es el SAMD21 y el ATA8520. Pero aún así, hay otro fabricante que ha empezado a fabricar módulos de bajo coste, bastante más potentes que Arduino, y se han hecho bastante famosos. En este caso estamos hablando del fabricante Espressif. En concreto, los módulos que ha hecho son el 8266, que el comúnmente conocido 8266, que en realidad el chipset que es el EX, que esto en verdad es una mala interpretación, porque esto no es el microcontrolador como tal. O sea, el fabricante Espressif en verdad está haciendo el SoC, o sea, una chip. El microcontrolador real que lleva este ESP8266 es un Tensilica L106, que es un microcontrolador de 32 bits. Otro que también se ha hecho bastante famoso, pero que hay muy poca documentación, es el ESP32, porque aparte de tener Wi-Fi, también tiene Bluetooth. Entonces, en el que nos vamos a tratar hoy es sobre el ESP8266. Vamos a entender un poco mejor este microcontrolador o este chip realmente. Básicamente, si vemos el esquema, esto sería todo el ESP8266, pues lo que es el microcontrolador en verdad corresponde únicamente a la CPU, que es lo que está en la segunda columna de la derecha, en la segunda fila. O sea, donde pone CPU, eso en verdad es el único microcontrolador, que es el Tensilica. Y sin embargo, todo lo demás que estamos viendo sería el esquema del ESP8266, que como os digo, sería un SoC. System on a Chip es esta caja negra, que vamos a decirlo, y dentro de esto es donde está el microcontrolador, junto con normalmente las memorias y los pines. En el caso del ESP 8266, vamos a ver que no tiene memoria y luego hay que gastar una serie de pines
para conectarlo a una memoria, pero eso es tema aparte. Para entender lo que es un System on a Chip, es básicamente lo que tenemos aquí delante. Si alguna vez hemos trabajado con Arduino, sobre todo, por ejemplo, el 1, tenemos el izquierda, que es un tipo de SOC denominado DIP, y este es que se puede extraer. Como vemos, esta serie de pines que tiene, pues son para pinchar en una placa de prototipos y hacer pruebas, de manera que nosotros lo podemos programar, llevárnoslo a otro sitio, pincharlo y va a seguir funcionando. Podríamos tener programados ya directamente un montón de ellos y distribuirlos en este formato. Sin embargo, en el modo de la derecha ya es un modo más profesional porque es el que va a ser instalado en una placa, digamos, soldado, es decir, que no lo vamos a poder extraer. En cuanto a ventajas que tienen es que son bastante más pequeños y, por tanto, a la hora de hacer un producto real se va a poder implementar mejor. Y básicamente, si vemos aquí el SOC del Espressif del 8266, vemos que es muy, muy, muy pequeño, ¿vale? Si nos pegamos en la imagen, podemos ver los pines de soldadura que están arriba y el SOC es realmente muy pequeño. O sea, comparándolo con Arduino, es muchísimo más pequeño este tipo de microcontroladores. Aparte que es de 32 bits, cuando en los Atmel que montan las Arduino Uno o Arduino Mega, estamos hablando de 8 bits. Entonces, bueno, vemos que es bastante potente. Este ESP8266 muchas veces se puede comprar como si se tratase de una antena Wi-Fi para el Arduino. Y en verdad es así, ya que podríamos conectarlo y por defecto viene programado con un firmware para aceptar comandos AT. Entonces, de esta manera Arduino puede comunicarse con este SOC, que ahora vamos a ver cómo lo distribuyen, y el Arduino le estaría pasando los comandos AT para conectarse a una Wi-Fi y poder trabajar como si se tratase realmente de una antena. ¿Cómo nos encontramos normalmente este ESP8266? Pues bueno, de muchas maneras a las que denominamos módulos. El principal fabricante de módulos que ha montado este chip en placas es iThinker. iThinker, los principales módulos son los que tengo aquí detallados, el ESP01, el 07 menos conocido y también el 12. Luego la terminación de las letras añade alguna pequeña mejora. Por ejemplo, del 01 al 01S, pues el 01S es el nuevo que han hecho un poquito mejorado. Y en el caso del 12, las terminaciones de las letras pasa más o menos lo mismo. A todos los módulos, todos tienen más o menos las mismas características, y es que el chip ESP8266 está más o menos en el centro. Como os he comentado, requiere de la memoria que esté aparte. Entonces, vemos que hay otro pequeño chip negro que tiene menos patillas, que eso sería la memoria, y por tanto ya habría una serie de pines destinados a conectarse a la memoria. Y luego los módulos lo que tienen es que ya nos están sacando una serie de pines al exterior para que nosotros podamos programarlo y utilizarlo. En el caso del ESP01, el más básico, vemos que tiene 8 pines y de esos 8 pines vamos a necesitar 2 para la alimentación, otros 2 para hacer la programación a través de un programador de USB a serial, y por tanto únicamente nos terminan quedando 2 pines como tal para que nosotros podamos activar o desactivar entradas y comunicarnos con el mundo analógico a través de solamente 2 pines. Se podrían sacar otros 2 pines, una vez que se ha programado, se podrían utilizar los pines TX y RX también como si se tratasen de otra serie de pines, pero claro, a la hora de volver a programarlo, los vamos a perder. Entonces, bueno, es un módulo bastante simple, digamos que casi podríamos decir que es de un solo uso, para destinarle un pin a alguna cosa. Luego ya se fue mejorando esto y el más avanzado que tenemos es el 12, que aquí en el caso de la imagen se ve un poco mal, pero para que nos hagamos la idea es muy parecido a lo que sería el 07 en cuanto a la forma que tiene. En el 07 ya está cubierto, digamos, lo que podemos ver en el 01, que vemos los 2 cuadraditos negros y la antena integrada. En el caso del 12, pues está tapado con una chapa metálica. Sin embargo, aquí lo que tenemos es disposición de muchos pines. Tenemos bastantes pines, lo que pasa es que no tienen una forma buena de conectarse porque son más pequeños que lo que podríamos conectar a una protoboard,
Y entonces, bueno, digamos que es una manera sencilla de poder integrarlo de manera más o menos profesional a proyectos. Y es bueno, básicamente de esta manera surgen los kits de desarrollo. Bueno, aquí tengo las imágenes del ESP01 y el 12 para que lo veáis. Como pues, podéis ver, son muy pequeños, luego más adelante lo vamos a ver. Y bueno, aquí en el caso del 01 se ve claramente los dos chips que hay, se distingue claramente el microcontrolador que tiene muchas patillas y luego también el de la memoria, porque os comento que este no tiene memoria. Y en el caso del 12 está todo tapado y vemos cómo tenemos tenemos mucho más pines, lo que pasa es que los tenemos que serían todos de soldarlos. Se crean los kits de desarrollo. Los kits de desarrollo, pues es básicamente simplificar este proceso. Si para programar los otros chips necesitábamos de un conversor USB a serial, en los kits de desarrollo ya viene integrado y aparte que viene de manera que se pueda conectar fácilmente una protoboard y utilizarlos nosotros de manera sencilla. El primero que salió y lo que sería el original es el denominado Node MCU, DevKit, de kit de desarrollo, la versión 1. Salió una versión 0.9, que era una especie de versión alfa, que ni siquiera entraba en la protoboard. Vamos, entraba, sí que entraba en la protoboard, no teníamos espacio para poderlo conectar. Este, sin embargo, ya es un poco más pequeño y sí que lo podemos conectar y trabajar con él. En este caso viene montado un ESP12E. Si nos fijamos en la imagen de la derecha, vemos cómo los puntos de soldadura que tienen los pines que vamos a conectar a la protoboard son bastante más grandes que los pines que tiene el propio módulo, el ESP, el 12E. O sea, es bastante más pequeño. Por tanto, este módulo nos simplifica bastante lo que es la programación. Luego, por supuesto, como todas estas cosas son open hardware, tenemos otros fabricantes que han sabido aprovechar esto y han hecho sus propios diseños. En este caso tenemos el del fabricante Wimos, el modelo D1 Mini. El D1 normal correspondería a las dimensiones de una placa Arduino, por tanto los escudos de Arduino podrían valernos. Por ejemplo, si tenemos el escudo para mover motores, pues probablemente valga, aparte de que tenemos la conexión Wi-Fi. El Mini pues está hecho para ocupar el mínimo espacio posible. Luego, otros fabricantes bastante famosos como Adafruit o Sparfan también han creado sus propios módulos, que son al fin y al cabo muy parecidos. Y bueno, comentar que estos módulos, aparte de venir por defecto con el AT, con el firmware de AT, que más bien eso cuando viene programado es cuando lo compramos en formato módulo. Normalmente cuando nos compramos el kit de desarrollo le podemos programar tanto con el IDE de Arduino, solamente hay que añadir estas placas para que Arduino las detecte, y luego también Node MCU, que es lo que vamos a hablar hoy, sería posible programarlas en MicroPython. Entonces, bueno, como resumen de microcontroladores, lo que hemos visto era desde la parte más básica, que era el microcontrolador. Este microcontrolador está dentro del chip, System on a Chip, que es la cápsula negra pequeñita, que hemos visto que se podría llevar a otros sitios si es en formato DIP, o bien si está soldada en placa va a ser la ventaja de que sea más pequeña. Y esto, para vendérselo, digamos, para que nosotros lo podamos utilizar bien en módulos, podemos programar con un conversor USB a serial o bien coger ya un kit de desarrollo donde este conversor ya venga incorporado y ya simplemente preocuparnos nosotros de programar. Pero bueno, está bien que entendamos un poco cómo funciona todo esto. Hemos llegado hasta aquí. En el caso de MicroLatch se programa sobre el ESP01 directamente, por tanto, al fin y al cabo queda más pequeño que si usamos un kit de desarrollo. Y bueno, en este caso tendríamos que usar un conversor para programarlo en vez de usar el que ya viene en los kits de desarrollo. Pero en la sesión de hoy lo que vamos a hacer es utilizar el Wimos D1 Mini. Bueno, pasamos a hablar del firmware, que el firmware, pues al igual que el hardware es open hardware, pues el firmware también es open source.
NodeMCU está basado en ELUA. ELUA es una versión de Lua para dispositivos embebidos, es decir, para esta serie de dispositivos pequeñitos. El estilo que tiene es muy parecido a Node.js. Lo que tenemos que hacer para trabajar con este firmware es primero construirlo, después tenemos que flashear nuestro ESP8266 y por último ya con un IDE que existe, pues vamos a subir el código. El código es bastante sencillo, como veréis, aquí a mano derecha hay un ejemplo y este ejemplo lo que nos está haciendo, nos está imprimiendo en el puerto en la consola de desarrollo que vamos a ver debajo, la IP que tenemos, que en este caso va a salir nulo porque no estaría conectado en el ejemplo este, y simplemente poniendo wifi.setMode, ahí ponemos wifi.station, que esto es para conectarse, y luego wifi.sda.config, y aquí le vamos a pasar por parámetros el SSID de nuestro router y el password ¿no? WPA2 o lo que sea. Imprimir la IP. Entonces vemos cómo al principio no teníamos IP, le hemos pasado 2 líneas y ya estamos conectados, ya nos ha devuelto una IP. O sea, es muy sencillo de programar. Y bueno, en cuanto al kit de desarrollo, como ya hemos dicho, el original de NodeMCU está basado en el módulo de iThinker, el ESP12E, que ya tiene el USB incorporado. Sí que necesita drivers para poderlo ejecutar, pero bueno, como todo esto está en GitHub, es muy fácil de encontrar. Y como ya os he dicho, pues es open hardware. Tenemos el open source y el open hardware. O sea, todo es abierto. Bueno, ¿qué pasos son los que tenemos que hacer para empezar con Microlabs? Pues como os he dicho, ya que tenemos el hardware que vamos a utilizar, en este caso el Wemos de 1 Mini, pues tendríamos que construir el firmware. El firmware, tenemos aquí el GitHub, y desde aquí nos recomiendan 3 cosas. Por un lado, el propio NodeMCU tiene un servicio en la nube para compilar esta serie de firmware y descargárnoslo. Y ya tendríamos el firmware con las librerías que nosotros vamos a utilizar. Luego, de otra manera, también dicen hacerlo en una imagen de Docker, lo que pasa que ya es para usuarios más avanzados, o bueno, si tenemos un entorno Linux, pues directamente no hace falta ni que montemos Docker, que directamente lo podemos hacer sobre nuestro propio entorno. Creo que tengo por aquí el Node firmware abierto. Esta es la web de NodeMCU. Y bueno, nos lo venden eso de que es muy fácilmente conectable, el open source. El hardware es como Arduino, es muy, muy fácil de utilizar, el estilo Node.js, bajo coste. Bueno, el kit de desarrollo que os he comentado. Más ejemplos. Por si queréis echar un ojo, en la web oficial están todos los ejemplos de Node. En el GitHub de lo que es el firmware, pues eso, aquí tenemos todo el firmware open source, con lo cual lo podemos modificar si quisiéramos, y vemos que está, pues eso, basado en el UA, estas cosas que os he contado. Entonces, los pasos que teníamos que hacer de construir el firmware, flashearlo y subirlo. Y bueno, aquí está toda la documentación y la web concreta para construir es esta, ¿vale? Aquí tenemos para construir los firmware, y en este caso es muy fácil porque pondríamos aquí la dirección de email. Aquí sería la rama a partir de la cual queremos generarlo, en este caso sería la master, y aquí seleccionamos las librerías. Es decir, luego cuando estemos utilizando, en el caso que hemos visto antes, que era wifi.tal, eso estaba utilizando la librería wifi. Si nosotros quitásemos la librería wifi, no podríamos utilizar ese punto. Entonces, en este caso, aquí está muy bien porque tenemos acceso también a la documentación. Por ejemplo, si queremos ver la documentación del timer, pincharíamos aquí. Bien, tendríamos aquí todas las funciones que podemos utilizar. En el caso de Microlabs, hay que decir que esto ya está generado, por tanto, este paso en verdad nos lo tenemos que ahorrar porque ya lo tenemos en Microlabs. Y bueno, aquí tenemos
lo que está utilizando, que esto nos lo dice el propio desarrollador de Microlatch, ya lo indica lo que utilizó, y utiliza todas estas librerías, porque han sido las necesarias que se han necesitado para después el código Lua de Microlatch, las que ha necesitado. Por ejemplo, pues la de criptografía, para subir luego para hacer las llamadas a la API y demás. Bien, el segundo paso es flashear el firmware. Para flashear el firmware tenemos varias herramientas. En este caso, la recomendada que la hace es Presif, o sea, el propio desarrollador del SoC, de lo que es malamente hablando el microcontrolador, es ESP-Tool. ESP-Tool es una utilidad multiplataforma que está basada en Python y es bastante sencillo de utilizar. Por línea de comando, sencillamente tendríamos que poner esptool.py /port, poner el puerto en el que está. Haríamos write flash para escribir en la memoria, que el modo depende de si nuestro módulo es mayor a 4 megabytes o no. Y bueno, luego los 5 ceros que tienen que estar y el firmware que vamos a subir en formato binario, que es el que nos hemos descargado. Ahora vamos a ver cuando el módulo que yo tengo aquí, el kit de desarrollo que yo tengo aquí, que es muy sencillo. Y en el caso de otra herramienta que tenemos que es gráfica, que es para Windows y que es muy fácil de utilizar, es NodeMCU Flasher, que también se encuentra en el GitHub de NodeMCU. Y bueno, pues eso es muy sencillo también de utilizar, es gráfico, entonces no hay que pasarle prácticamente no hay que utilizar la terminal y puede ser un poco más sencillo. Bueno, vamos a ver el vídeo de cómo se flashea. En este caso estoy haciendo un listado de devcu para saber en qué puerto me ha puesto en qué puerto se me ha conectado. En este caso vemos que me ha aparecido ahí uno nuevo, que es WCH USB Serial 14 y le empieza a pasar lo que os he comentado. En este caso estoy utilizando el Flash ID para detectar la cantidad de memoria que tengo. En este caso vemos que pone device 4016, pues para este caso, cuando pasemos ahora este parámetro, el de FM, tenemos que utilizar DIO, ¿vale? Este es el que utilizamos. Y subimos el código de Microlatch. Este es el código que viene ya en el directorio de Microlatch y vemos, bueno, cómo empieza a subirlo poco a poco y lo está escribiendo. Ha tardado unos 40 segundos en subirse y de esta manera ya tendríamos el firmware. Y por último pasamos ya al código. Para subir el código, pues lo que vamos a utilizar es ESP Explorer, mejor dicho, que tenemos también el GitHub por aquí, está hecho en Java, por lo tanto es multiplataforma. Y luego tenemos otros que estos ya son por línea de comandos, que es NodeMCU uploader.py y NodeMCU tool. La más sencilla de utilizar es la ESP Explorer, que es la que suelen recomendar. Y esto es lo que ya vamos a empezar a ver el código. Bien, en este caso, esto es el ESP Explorer, mejor dicho. Y lo primero que tenemos que hacer es, os voy a comentar el código y ahora ya lo vemos. Cuando empezamos a subir algún archivo, tiene que empezar en init.lua. Este es en NodeMCU el principal. El principal archivo, el fichero que hay que subir. En este caso, aquí ya estamos referenciando main.lua. Directamente el main lo podríamos haber hecho aquí, pero bueno, se ha hecho, para entenderse bien que este es el main, pues se ha decidido meter aquí. Entonces, en este caso, está poniendo un temporizador para que haga la función arranca, y arranca lo que nos está diciendo ya es que está solicitando este fichero, nos está llamando a la función conf, y vamos a ver lo que es. Y en el caso de que la función conf devuelva 5,
va a llamar a servidor y servidor.app. Y de entender, Giphy en verdad lo que va a hacer va a ser conectarse al punto de acceso nuestro y servidor.app pues va a levantar el servidor. De Giphy, giphy.conf, está aquí la función, y esta es la que hemos visto antes, que era la de sta.config y pasándole aquí el SSID y el pass, en este caso lo está metiendo en este objeto y le está pasando directamente este objeto aquí. También se podría pasar directamente, separados por comas, el SSID y la contraseña. También está haciendo está haciendo uso de otra función de la librería Wi-Fi, que es set IP, y está poniendo ya una dirección IP fija para que luego nosotros nos podamos conectar de manera sencilla al servidor. Pues esta en verdad es la función Giphy, como se ha llamado aquí, y luego ya, si esto está bien y está devolviendo un 5, esto tendrá varios códigos para devolver. En el caso de que se devuelva un 1, a lo mejor es que ha fallado la conexión y pues entonces no va a levantar el servidor. Una vez que estamos ya que estamos conectados, pues sí, va a levantar el servidor. Y el servidor lo que nos está haciendo, al hacer servidor.app, nos está pintando la página web como tal, porque esto es código HTML. Y bueno, abre el servidor en el puerto 80, normal. Y dependiendo, aquí va a detectar si tenemos el dispositivo pareado o no. En el caso de que esté pareado va a salir un HTML y en el caso de que no estemos pareados pues va a salir otro. En el caso de que este es el caso de cuando nos hemos pareado y queremos reiniciar el dispositivo. Y bueno, y este es, si estamos pareados, pues está saliendo la opción de desparear. Y si no, pues sale la opción principal, que es la de meter son input para meter el app ID, el secret y el token de nuestra aplicación Latch. Las opciones que vamos encontrando por aquí, que es básicamente las que quedan, son estos 3 ficheros. El de pareado, que aquí está preparando la petición. Esta petición se explica muy bien en un blog que está en el post en un post que está en el blog de ElevenPaths, que explica muy bien cómo montar esta cabecera. También tenemos esta información por la documentación de Latch y es sencillamente, pues eso, cómo lo vamos a firmar y cómo vamos a mandar, cómo se manda la fecha y demás. Y entonces, en el caso de que todo vaya bien, pues nos va a escribir unos ficheros en la memoria, pues eso, para que luego, pues, posteriormente, la próxima vez que lo levantemos el dispositivo, sepa si ya estamos pareados, si no estamos pareados, aparte de guardar la información, va a guardar ya la información del account ID, el app ID y el secreto. Este en el caso del pareado. En el caso del estado, es más sencillo porque directamente simplemente estamos preguntando por el estado. Decimos si existe, o sea, estamos seguros de que ya estamos pareados para poder consultar el estado. Igual que el de pareo, lo que pasa es que estaríamos haciendo uso de la cabecera para solicitar esta información del estado en vez de solicitar el pareo. Por tanto, aquí, en esta petición, vamos a mandar el estado de el account ID también. Y luego ya, dependiendo de lo que recibamos, pues comprobamos si está on o off el pestillo y en base a eso estamos ya pasando la información a un pin. Con gpio.write ya podemos interactuar con los propios pines del kit de desarrollo en este caso. Entonces, como veis, es muy sencillo y bueno, prepara data, también tiene sobre el servidor Aquí nos muestra, esto creo que sale también al principio, es esto de por aquí, mostrando la fecha, el año, la fecha y tal, al inicio. Y está por aquí. Entonces, voy a compartiros y vamos a ver cómo funciona esto. ¿Vale? Lo tenemos por aquí ya. Entonces, en este caso, bueno, ya que tengo por aquí, os voy a enseñar los distintos dispositivos. Tendríamos por un lado
Este es el ESP01, vemos que es muy pequeño. Luego tendríamos, en este caso, el Wimos que tenemos por aquí. Vemos que es muy pequeño, básicamente la diferencia es la plaquita negra, que es de los más pequeños. Si comparamos el propio kit de desarrollo de Node MCU, ya vemos que es un poquito más grande. Y entonces, con esto, vamos a conectarlo aquí. Yo ya tengo subido el código. Voy a quedar esto por aquí. Abrir la conexión. En el panel de la izquierda de este pequeño IDE tendríamos lo que son los códigos. Y aquí en el panel de la derecha tenemos la consola para revisar. Entonces, en este caso, pinchamos dónde está nuestra placa. Bien, en este caso ya se ha conectado. Vemos que esto está bien. Hasta aquí está bien. A que conecte y nos diga que está conectado y que está levantando el servidor. Estará haciendo estas operaciones y nos saldrán aquí. Tenemos el OK, tenemos el 5 y dice levantando el servidor en 192.168.1.149. Pues vamos a irnos a esto. Que lo tengo ya abierto por aquí. ¿Vale? Y esto es lo que nos encontramos. O sea, tenemos esto y ahora dice, vale, tenemos que meter un app ID, un secreto y un token. Entonces, en este caso nos vamos a nuestra aplicación, creamos una nueva aplicación del panel de Lax y le pasaríamos los parámetros. Ahora, ¿qué hacemos con el token? Pues directamente en la aplicación de Lax le damos a añadir nuevo servicio y parear con Lax. Genero un nuevo código y lo pongo. Secreto. Y ahora sí. Vale, le damos a Submit. Ahora reinicio el dispositivo. Como ha hecho la petición y nos ha devuelto el account ID, que esto es lo que va a escribir el dispositivo. Bueno, ahora nos ha dado un 1, entonces reinicio de nuevo. A ver si se conecta al 5 y vemos que realmente estamos ya pareados con la aplicación. Bien, ahora sí, ahora lo tenemos. Por tanto, aquí. Bien, aquí lo tenemos. Nos dice que ya tenemos esta aplicación pareada. Y aquí tendríamos la opción de desparear. Entonces, esto ya bastaría. Entonces, en este caso, debe estar ya haciendo peticiones. Bien, vemos que está devolviendo el 200, o sea, de que... Bueno, en este caso se le ha ido. Vale, volvemos a probar.
sí, correctamente estamos pareados. Vale, y en este caso ya nos ha dado el OK, ya estamos pareados. Y vamos a ver en la aplicación de Latch. Bien, en este caso está encendido. Esto tiene el timer, está haciendo peticiones cada 10 segundos. Y os lo voy a poner aquí en este dispositivo para que lo veáis. Para este caso, voy a poner esto aquí. Tengo aquí yo mi latch y aquí el dispositivo. Entonces, en este caso, de momento, no, o sea, está preguntando y no está pasando nada. Y en el momento en el que yo lo activo, como está preguntando cada 10 segundos, saltará cuando, si, dependiendo, vemos como ya nos está saltando. O sea, nosotros lo tenemos bloqueado y cada 10 segundos está haciendo la petición y nos está saltando. Por tanto, el LED, en este caso, tal como lo tenemos programado, se estaría iluminando. Entonces, en el momento en el que yo le dé a desbloquear, ahora cuando vuelva a hacer aquí lo vemos en la pantalla de la derecha, pues lo apagará. En este caso lo apaga. Encenderlo, pues a los 10 segundos lo vuelve a encender. Y nos volverá a saltar latch. Y nada, como veis es muy sencillo. Luego ya a esto, si le queremos dar otro, en vez de encender lo que es un LED, pues podríamos jugar, por ejemplo, con un relé, conectándolo de manera sencilla, es como un escudo. Y bueno, y vemos cómo esto se engancha de manera sencilla y podríamos estar controlando con latch directamente, pues eso, cualquier corriente a 220 voltios. Y pues nada, básicamente esto es MicroLatch, es el código hecho que se publicó en Hack Players, que también le tengo abierto por aquí. Y aquí lo explican todo. Es verdad que a veces puede costar un poco, sobre todo entender la primera parte esta de lo del nodo MCU. Es un poco más complicado hasta que montas el firmware, luego lo subes. Si lo estás haciendo con LSP01 necesitas el conversor de USB a serial. Bueno, pero vemos como con un kit de desarrollo bastante más simple. Sencillamente tenemos una pequeña placa que la conectamos y poco más. Luego, eso sí, lo programamos, subimos el firmware y luego, por último, subimos el código. Lo están dando en el propio GitHub de MicroLatch, pues ese paso ya nos lo ahorraríamos. Y bueno, vemos que en verdad luego es bastante sencillo de utilizar. Y nada, animar a que hagáis vuestros propios proyectos como MicroLatch. Si tenéis alguna consulta, ya sabéis que lo podéis consultar en la comunidad de ElevenPads. Y nada, nos vemos en el siguiente talk.